Vamos a leer en la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, versículos del 10 al 17. Vida nueva en Cristo, que nos gobierne su paz, amén. Todos queremos tener un gobernador así, ¿verdad? Vamos a contextualizarlo un poquito. La iglesia de Colosas, muchos conocen la historia, estaba pasando por un momento en el cual había, como en todas las iglesias de la primera época del cristianismo, estaban entrando doctrinas que querían apartar a los creyentes de la adoración a Cristo y de ubicarlo a Cristo en un nivel inferior al que tenía. Pretendían llegar a Dios a través del conocimiento, a través de la exacerbación del pensamiento. Recuerden que estas iglesias se habían heredado, esta población había heredado todo aquello que tenía que ver con la cultura helenística, en la cual se le daba preponderancia a todo lo físico, a todo lo intelectual. Recuerden los filósofos que siempre hablamos de la época, cuando estudiamos historia, los Juegos Olímpicos y demás. Entonces eso era lo que ellos probablemente tuvieran en mente, porque lo habían heredado de culturas anteriores. Y esta era la gente que formaba la iglesia, y ellos habían aprendido, aparentemente a través de uno de los discípulos de Pablo, porque Pablo dicen que creen los estudiosos que nunca visitó personalmente esta iglesia, pero sí pudo haber formado al que fue el dirigente, al pastor de este lugar, que fue el que llevaba esta carta. Es una de las cartas que fue escrita desde la prisión, ¿no? ¿Se acuerdan que habían 4 escritos de Pablo desde la prisión? Este era uno de ellos. Los otros, bueno, son Efesios, Filipenses y Filemón. Entonces, en esta ocasión, Pablo había escrito a varias iglesias y le había dado a distintos corresponsales el material para que lo llevaran. Probablemente ante la necesidad que le había sido planteado por este asistente que él tenía, por este discípulo que él tenía. Los colosenses, la gente de Colosas también, trataban de infundir una doctrina que tenía que ver con... Había 2 corrientes, una que era el ascetismo, que tenía que ver con la austeridad, con el cuidado de las formas y qué sé yo, y por otro lado estaba también, fruto de la cultura helenística, aquello que hacía ver de que no importaba tanto el cuidado de lo personal en cuanto a las actitudes del cuerpo, ya que el cuerpo decían que no tenía que ver mucho con la salvación y con lo espiritual, pero sin embargo les había enseñado otra cosa, y ponían a Cristo en un nivel inferior, como dije al principio, categorizándole quizás por debajo incluso de ángeles, que era algo que ellos adoraban. Entonces, por eso, cuando empezamos a leer este capítulo en particular, vemos que él les dice: si pues habéis resucitado con Cristo. Y cuando lleguemos a esta parte quiero hacer una reflexión sobre ese renglón. Hay algo que me mostró el Señor que probablemente muchos ya lo hayan visto antes, pero quiero entenderlo con ustedes de otra manera a partir de hoy, si es que no tuvieron hasta hoy como yo esta oportunidad. Vamos a leer ahora Colosenses 3, del 10 al 17. El tema central de la epístola podríamos decir que se desprende de todo lo escrito en ella, que podríamos pensarlo como que Cristo es todo. Que tenemos que estar en Cristo porque Cristo es todo. Es lo único, es lo más importante. No hay ningún ángel, no hay nada en el orden espiritual que esté por sobre él. Él es quien tiene supremacía de todo. Él es todo. Vamos a leer entonces 3 del 10 al 17. Dice así. Voy a estar leyéndolo de la versión Nueva Traducción Viviente. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa, y Él vive en todos nosotros. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él,
ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Pues, como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, te pedimos que tú seas hablándonos a cada corazón y que cada uno de nuestros corazones sea dócil ante ella y que tú nos muestres aquello para lo cual la has enviado. Gracias, Señor. Pablo les estaba pidiendo un cambio y pensaba, nuestra vida es una vida de cambios. Cuando vemos todo lo que nos ha pasado a lo largo de la vida, encontramos que han pasado muchas cosas en nosotros y que vivimos permanentemente tratando de cambiar. Miren como hoy estuvimos orando porque hay alguien que quiere cambiar de casa, porque habrá otros que querrán cambiar de empleo. ¿Y por qué buscamos cambiar? Porque buscamos algo que sea más satisfactorio para nosotros y que satisfaga cierto tipo de necesidades que tenemos. Cambiamos el vestuario, cambiamos electrodomésticos, cambiamos los teléfonos, cambiamos las computadoras. ¿Saben que cuando ¿Vieron que las computadoras, los teléfonos tienen actualizaciones? Todos saben, les ha pasado alguna vez, que dice fulano, qué sé yo, Samsung, Android, iPhone, les pide que si quiere actualizar, bla, 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 entonces le tenemos que decir que sí, si no el teléfono se queda viejo. Y saben que hay empresas, la mayoría, que esas actualizaciones lo que hacen es de no solo actualizar el software, sino ir enlenteciendo el teléfono cada vez más, para que un día deje de funcionar y tengamos que comprar otro. Por eso a veces tenemos que cambiar también este tipo de cosas, ¿no? Y vivimos cambiando, así todo. Cambiamos... Hay una canción que dice, cambiamos por cambiar nomás. Pero es lo que en general aprendimos. Porque nosotros también hemos ido cambiando. Nacimos sin dientes, nos salieron los dientes. Después de viejos los perdemos otra vez. Pero son todos cambios que van sucediendo. Nuestra piel se va arrugando, nuestros pelos se van poniendo blancos. Cuando somos jóvenes nuestras células se reponen enseguida y nos transformamos de niños en jóvenes, de jóvenes en adultos. Y después, cuando somos ya más adultos, las células tardan más en restablecerse. Por lo tanto, por eso envejecemos y contraemos cierto tipo de cuestiones que tienen que ver con el final de la vida. Pero es un proceso lógico y no es dramático, sino que es real. Porque el cambio es lo que prima en cada uno de nuestros ser. Veamos la creación. Un día fue creada una cosa, otro día fue creada otra cosa, otro día fue creada otra cosa. La luz, la tierra, las aguas, ¿no? Las lumbreras. Siempre fue cambiando. La historia de la humanidad fue cambiando. Y ahora Pablo les decía a Colosenses que tenían que cambiar también. Y nos dice a nosotros que también podemos utilizar este día para plantearnos un cambio. El cambio que le pedía a Colosas era un cambio que significaba cambiar su manera de ver al Señor, la vida cristiana que ellos tenían que llevar. Y les prometía que así como ellos tenían que cambiar para vivir una vida satisfactoriamente más alineada con el Señor y satisfaciendo la demanda de Dios para con nosotros, nos promete también que esa satisfacción va a ser eterna para nosotros. No nos pide algo así nomás, nos pide algo glorioso. Yo pensaba en los cambios. Por ahí alguno pensó, mientras yo decía esto, los cambios que sucedieron en su vida. Reflexionemos un instante. ¿Cuáles fueron los cambios más trascendentales que nos han pasado? ¿Traumáticos o no traumáticos?
No todo cambio tiene que ser traumático, al contrario, todo cambio se supone que es para bien. Aún los cambios que creemos que traen cosas malas. En Cristo, Dios nos ayuda a que, como dice esa canción, nuestra carga se transforma en bendición. Los cambios que genera, a ver, si tengo que nombrar 3, por ejemplo, lo que me cambió por completo fue que me casé. Era una persona sola, soltera, y de pronto hacía lo que quería, y ahora de pronto tenía que compartir la vida con otra persona. Adaptarme a sus necesidades, a sus gustos, y vivir la vida de a 2 como si fuera de a 1. Fue un cambio tremendo. Para bien, por supuesto. Está acá al lado, por eso, ¿no? Otro cambio. Me mudé 1, 2, 3 veces. ¿No? Me mudé de soltero 3 o 4 veces, que ya ni me acuerdo, pero hace mucho que no me mudo. Pero fueron cambios trascendentales. Cambié de trabajo 2 o 3 veces también. Siempre tuve mucho tiempo en los trabajos. Y todos fueron cambios trascendentales. Ahora, ¿qué nos pide el Señor que cambiemos? Miren lo que dice en este versículo que yo quería hacer hincapié de un punto en particular. Vamos a leer 3:1 de Colosenses, que dice así. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Saben qué fue lo que me mostró hoy el Señor analizando el texto y buscando material en el cual poder apoyarme para tener un concepto más firme sobre lo que íbamos a ver? Que hay algo que es absolutamente distinto a lo que uno muchas veces piensa en la rapidez verbal. Cuando cantamos, ¿qué hacemos? Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. ¿Cómo le suena eso? A mí me suena como una pregunta, como diciendo, buscá las cosas de arriba si es que realmente has resucitado con Cristo. ¿Alguno más piensa eso? Yo los veo a todos, ¿eh? A ver con sus cabezas. Sin embargo, no es eso lo que dice el versículo. ¿Saben que no es eso lo que dice? No plantea ningún tipo de duda, no plantea ningún tipo de pregunta, no plantea ningún tipo de inquietud, ni de Pablo, ni que Pablo genere en los oyentes o en los lectores una inquietud. Porque él dice, sí, pues, habéis resucitado. Le pone una coma. ¿Vieron que siempre decimos de los juegos gramaticales? Yo puedo decir, la maestra, coma, dice la directora que es buena. ¿No? ¿Qué estoy diciendo? Que la directora dice que la maestra es buena. Ahora si cambio la coma del lugar y digo, la maestra dice la directora, coma, es buena. O puedo decir, la maestra dice, la directora es buena. Le cambio el orden por una coma puesta en un lugar distinto de la oración. Puede hablar uno o habla el otro. ¿Habla la maestra o habla el director? ¿Quién es el bueno? Depende de donde ponga la coma. Y acá es importantísimo, porque no le está preguntando ni diciéndole, Pablo como retándolo, como diciéndole, si vemos el contexto que viene después, es como que le llama la atención que querían vivir de alguna manera la vida antigua y desestimar todo aquello que habían aprendido. Entonces pareciera que les estuviera retando y preguntándole, si pues habéis resucitado, buscar las cosas de arriba. Y no dice eso, dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo. Sí, no tengan duda, resucitaron con Cristo. Sí, pues, 2 comas pone en vez de una. Habéis resucitado con Cristo. Entonces, como resucitaron con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y más adelante, volviendo al texto que leímos al principio, en el versículo 10 arranca diciendo, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Hay 2 veces que utiliza el apóstol la palabra vestirse. En este lugar dice vistiéndonos con la nueva naturaleza. Sí, somos resucitados con Cristo. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? ¿Buscarlo de arriba?
Porque sí somos resucitados con Cristo. No hay ningún tipo de duda, no hay ningún tipo de pregunta desde el apóstol hacia nosotros. ¿Y cómo hacemos para mirar arriba? Yo miro arriba y veo el cielo, veo el techo, pero sin embargo, a lo que se refiere es que busquemos las cosas espirituales, que busquemos a Dios, que busquemos al Señor, que no pensemos en las cosas de la tierra. ¿Las cosas de la tierra cuál eran? Cuando leemos el contexto general de este pasaje, vemos que está hablando de rencores, de enojos, de falta de respeto entre ellos, ¿no? De falta de consideración. Sin embargo, Pablo lo que les decía era que tenían que dejar todo eso y ser amables, vestirse con la nueva naturaleza. Y esto de vestirse con la nueva naturaleza es un proceso. Cuando nos vestimos, ¿qué hacemos primero? Nos vamos vistiendo de a poco. O se mete en el batitubo como Batman y cae vestido. Yo eso nunca lo entendí. ¿Ustedes veían Batman? ¿Lo entendieron eso? Yo nunca. Tenemos que ponernos una ropa, después la otra, después la otra, después la otra, y todo es un proceso. Cuando íbamos a jugar al fútbol, que yo era joven y jugaba al fútbol, iba a los vestuarios y siempre, no sé por qué, era el último en salir y todos me odiaban porque me esperaban siempre para salir. Y yo iba, me bañaba, me secaba, encima usaba el pelo largo, me secaba el pelo, me peinaba, me vestía. Aparte vieron cómo soy yo, que no soporto una partícula de tierra en los pies. Entonces de la misma manera tenía que estar absolutamente seco y para poder vestirme y todo estoy esperándome. Pero lo hacía, soy un vivo ejemplo de que para vestirse hay que vestirse de a poco. Que el Señor nos ayude, que podamos entender que tenemos que vestirnos de a poco o rápido, no sé cómo se vestirá cada uno, pero de una cosa por vez. No podemos hacer todo juntos, pero sí tenemos que preocuparnos por estar vestidos con la nueva naturaleza, que es lo que nos va a hacer mirar las cosas de arriba y no las de la tierra. Las de la tierra, ¿cuáles eran? Las que le decían los falsos maestros, que había ángeles superiores a Cristo, que había que buscar en el conocimiento, en el pensamiento, cómo acercarse a Dios para conocerlo, que había que tener una vida de determinada manera, y nada de eso era verdad. Había que vestirse de la nueva naturaleza, que era la nueva naturaleza que Pablo les enseñaba a los colosenses que tenían que considerar para ser un hijo de Dios, y que no era otra que la del amor y la paz. Habla de la diferencia que había entre los hermanos de aquel entonces. Habla en el versículo 11, dice: en esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y vive en todos nosotros. ¿Saben que con esto de la filosofía y del conocimiento a través del pensamiento, los maestros de aquel entonces incluso subestimaban a los discípulos? Porque vieron que ellos eran gente común. Bueno, Pablo era una persona de letras, pero en general los pastores de las iglesias, los apóstoles, los seguidores del Señor eran gente trabajadora, eran gente humilde, sin una gran preparación académica. Y ellos que eran grandes pensadores y filósofos y tenían una gran tradición en las escuelas de la época, subestimaban a aquellos que enseñaban el Evangelio. Sin embargo, acá Pablo les enseñaba que no había que tener ningún tipo de diferencia. ¿Por qué? Porque era el que nos igualaba, era Cristo. Cuando uno piensa en las grandes guerras étnicas, cuando uno piensa en las limpiezas que han pretendido algún loco gobernante de algún país tratando de eliminar alguna raza porque la creía inferior, negros contra blancos, blancos contra indios, estos contra aquellos y aquellos contra los otros, no habla más de que la diferencia que el hombre se plantea desde que la humanidad es humanidad y que desde siempre ha estado presente en los corazones de todos, aún en las iglesias de la primera época. Y en sus distintas versiones y en sus distintas ópticas sigue y puede seguir pasando en cada uno de nosotros. Porque nosotros no somos racistas, pero guay con que a lo mejor frecuentemos un ambiente que no es el habitual para una persona de nuestra clase, a veces nos decían nuestros padres. Sin embargo, al haber crecido con todo eso en nuestro corazón, tenemos que despojarnos de todo este tipo de pensamiento. Y si hay alguien que no tiene la igualdad de entendimiento de cierto tipo de cosas, tenemos que aceptarlos y amarlos, porque de la misma manera nosotros estamos en la misma condición
ante otros probablemente que tengan mayor capacidad intelectual o lo que sea que nosotros. Que Dios nos ayude a que entendamos que somos iguales porque somos de Cristo, no porque somos judíos, porque somos gentiles, porque somos blancos, porque somos negros, porque somos amarillos, porque somos lo que seamos. Somos de Cristo, y que Dios nos ayude a que sepamos que tenemos que permanecer a este árbol, como ramas de este árbol glorioso, que es la iglesia. La rama, nadie dice, uy, mirá qué lindas ramas que hay en ese palo lleno de hojas. Todos decimos, mirá qué lindo árbol. Y ese árbol está lleno de ramas frondosas y probablemente con flores, depende de la época del año. Y todo en sí es el árbol. De la misma manera, que Dios nos ayude, que nos veamos nosotros y que veamos a los demás. No importa la condición. Lo que importa es que Cristo vive en nosotros y nos iguala. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, gloria a tu nombre. Gracias, Señor. En el versículo 15 termina diciendo este pasaje: y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. En el 14, perdón, retrocedo un poquito, también habla de la vestimenta, y acá no solo habla, como en el versículo 10, de la nueva naturaleza, sino que es más específico. Dice, sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. ¿Amén? Somos todos iguales. Todos tenemos amor. Ese amor tiene que crecer. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Es como que fuera el resultado del amor de Dios en nosotros, tener la paz que gobierne en nuestros corazones. Si yo no divido, si yo no separo, si yo no juzgo, si yo no odio, si yo no busco venganza, estoy lleno del amor de Dios y la paz va a llenar mi corazón. No es que voy a ir a la guerra contra el otro y porque voy a salir victorioso voy a estar en paz. Voy a estar en paz porque no voy a ir a la guerra con el otro, sino que voy a comprenderlo, amarlo y pedir que Dios se esté manifestando en su vida si tengo también algo contra Él. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Ese es el cambio que Dios nos pide. El cambio de residencia, el cambio de nacionalidad. Dios quiere gobernar, que su paz gobierne en nuestro corazón. Y nos da esta nueva casa para que vivamos. ¿Vieron cuando hoy hablé de la mudanza, no? ¿Saben qué me acordaba? Yo este año estuve casi 20 días de vacaciones. Y a mí me gusta, si me levanto a la noche, para tomar agua, para ir al baño, lo que sea, no prender la luz. Me gusta levantarme a oscuras, para no molestar al otro y así nadie se llama, qué sé yo. Cosas que a uno le agarran, ¿no? Entonces yo me levantaba en mi habitación de la costa y, por ejemplo, a mi derecha estaba la puerta, a la altura de los pies más o menos. O sea que me bajaba y hacía un giro de 45 grados, 90 grados, y estaba la puertita del baño. Y me metía ahí, ya sea para tomar agua, para ir al baño, lo que sea, pero todo a oscuras. Bueno, pasaron las vacaciones y me vine a Buenos Aires a vivir. Donde iba a vivir, donde viví toda la vida, en mi casa. Pero ¿qué pasa? Yo en mi casa, cuando me levanto, yo duermo del lado izquierdo de la cama. En las vacaciones, no sé por qué, dormía del lado derecho. Entonces, yo cuando estoy en mi casa, me bajo del lado izquierdo, camino hacia adelante, hago 2 pasos hacia mi derecha, 1 hacia adelante y empiezo a tocar la puerta. La abro y paso a una antesala que tiene el baño y a la izquierda está el baño. Bueno, todo eso ya me desperté, ya me tengo que ir a trabajar. No, pero es todo muy cerca. La cuestión que la primera noche que me levanté creí que estaba en San Bernardo y me bajé de la cama y me extrañaba que no podía bajar de la derecha y me bajé del otro lado como pude y medio dormido y en la oscuridad empecé a caminar para adelante y el golpe que me pegué, porque claro, yo quería ir para el lado de siempre y el lado de siempre había vacío, no estaba la puerta que me llevaba al baño, tenía que ir 2 o 3 pasos para la derecha y después para la izquierda. Me tuve que habituar de vuelta. Una cosa tan simple, tan sencilla. Cuando nos cambiamos de habitación,
cuando nos cambiamos de casa, cuando nos cambiamos de territorio, cuando cambiamos nuestra vida, muchas veces también nos cuesta adaptarme. Es mucho más fácil cuando discutimos, peleamos con alguien, esperar, porque ahora somos de Dios. Vos no sabés con quién te metiste, pensamos por ahí, ¿no? Ahora vas a ver la que te pasa. Y bueno, ahora sí. Mía es la venganza, dice el Señor, así que atenete a las consecuencias. Nos da ganas de decir, a veces, ¿no es cierto? Y pensamos, la venganza es un plato que se come frío. ¿Nunca le dijeron así? Como queriendo decir, esperá, tené paciencia que vas a ver cómo este la va a pagar. Y hay otro más cruel todavía, que dice, sentate en la puerta de tu casa y verás pasar el cadáver de tu enemigo. Y pensamos esas cosas. Hasta que el Señor nos tiene que decir, no, ¿qué le dije? ¿Qué le dijo Pablo a los colosenses? Que tuvieran amor, que respetaran, que quisieran, que pidieran por el prójimo. Vístanse de amor. Pónganse la ropa de la nueva naturaleza. Nos movíamos cómodamente antes. Nos movíamos cómodamente porque si nos pegaban, pegábamos, si nos peleaban, nos peleábamos. Yo la verdad, era un crack para discutir. Me decían, los chicos me decían Zapata, si no la gana la empata. Francis se debe acordar. Me encantaba. Aparte no era de discutir por discutir. Es más, a veces discutía con personas sobre lo que había hecho la otra persona. Entonces, supongamos, la estoy viendo a Mónica Beatriz acá en primer plano. Supongamos que Mónica hoy está con un pullover azul, ¿no? Una blusa, no sé qué, es azul, ¿no? Entonces yo pasa un tiempo y le digo, ¿te acordás, Mónica, el día 25 de octubre que vos estabas en el Zoom con un pullover amarillito, con líneas verdes? Entonces Mónica me va a decir, no, es azul. Y yo le discutía hasta morir, que era amarillo con verde. Pretendía yo saber más que la ropa que se había puesto ella, pero no lo hacía de loco, lo hacía de convencido. Así que tenía una experiencia bárbara en esta gimnasia. Y el Señor nos tiene que ir sacando esas cuestiones que nos hacen sentirnos orgullosos de lo bien que discutimos, para hacernos sentir felices de lo grande que es el amor de Cristo en nuestros corazones. Porque ahora no vivimos del orgullo, no vivimos de la pelea, no vivimos del odio, no vivimos de la venganza. Y si antes nos movíamos cómodos en ese terreno, como yo, que Dios nos ayude a que cada día podamos movernos más cómodos en el terreno de la paz, en el terreno del amor, haciendo que Cristo gobierne en nuestros corazones. Gloria a tu nombre, Señor, gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Vistámonos del amor. No miremos las cosas de la tierra, miremos las cosas de arriba. Miremos a Cristo. Miremos a aquel que dio su vida por nosotros. Ese es el cambio que debemos aspirar a realizar. Ese es el cambio que Pablo le pedía a Colosas. Ese es el cambio que cada uno de nosotros hace cada día desde que le ha entregado a Cristo a nuestro corazón. Y si por algún motivo cada uno de nosotros se vio desviado de este camino y de esta oportunidad de vestirse con estas vestiduras gloriosas, que Dios nos ayude para que podamos abrir el placar correcto y encontrar los textos bíblicos que nos encomienden cómo dirigirnos hacia esa vestidura perfecta que Cristo quiere que tengamos. Es esa vestidura de amor en la cual, como fruto, Él va a gobernar en nuestros corazones con su paz. Esa paz, como cantamos, ¿no?, que el mundo no entiende. Y que si tenemos una carga muy pesada, que sepamos que el Señor nos da coraje y nos da valor para soportarla y poder llevarla, sabiendo que no somos nosotros con nuestra fuerza, sino que es Él el que nos sostiene hasta el fin. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Señor amado. Gloria a tu nombre.